Bueno, una vez que ya definimos los conceptos básicos del producto, vamos a entrar en la definición del mercado. Como les decía, eh, las definiciones que les puse aquí son las que nos podemos encontrar en cualquier libro de evaluación de proyectos o de estudio de mercado. Lo que vamos a definir y a tratar de comprender es cómo algunas de ellas pues ya no son tan actuales o que con el cambio o la evolución de los tipos de comercio que podemos encontrar, pues algunos ya son obsoletos. Por ejemplo, el primero dice que es el área geográfica en la cual concurren oferentes y demandantes que se interrelacionan para el intercambio de un producto o servicio. En esta época ya no es solamente un área geográfica, puede ser un área virtual. Acuérdense que ya existe muchísimo comercio electrónico, entonces esta definición, tal cual como está, no aplica solamente a algo físico, sino que también puede ser tanto físico como virtual. Nos dice también que es la reunión de comerciantes que van a vender determinados sitios y días. Es lo que conocemos muy comúnmente como, bueno, los mercaditos en donde están ubicados en cierta área de la ciudad y que algunos ya sea que ofrezcan sus productos o servicios todos los días o ciertos días de la semana. Nos dice también que es el sitio destinado en ciertas poblaciones a la compra y venta de mercancías. De estas definiciones podemos deducir que mercado se puede definir como el sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales de venta y compra de mercancía de acuerdo a distintos precios establecidos y al tipo de mercancía. Esa la podemos encontrar como una definición global. Ahora, ¿cuáles son los tipos de mercado que existen? Bueno, lo vamos a definir o a segmentar según diferentes variables. La primera es de acuerdo al área geográfica. En este caso tenemos 4 subdivisiones. La primera es la local, que es aquellos mercados localizados en un ámbito geográfico muy restringido, por ejemplo, en el municipio de Aguascalientes. La segunda es la regional, son los que abarcan varias localidades integradas en una región geográfica o económica, por ejemplo, una región, el Bajío, que ya no solamente incluye Aguascalientes, sino a los estados que están alrededor. Nacionales son aquellos mercados que integran la totalidad de las operaciones comerciales internas que realizan en un país, o sea, todos los municipios o estados o ciudades de un país. Y las mundiales es el conjunto de operaciones comerciales entre diferentes países. Si se fijan, vamos de lo particular o de lo muy pequeño hacia lo más extenso o lo más grande. Partiendo local, imagínense solo Aguascalientes o solo el municipio de Aguascalientes. Regional, una región del país, por ejemplo el Bajío. Nacional, pues que sea de todo el país. Y mundial entre diferentes estados, por ejemplo, entre diferentes países. Por ejemplo, hay tratados comerciales y económicos entre los cuales ciertos países de alguna región mmm, interactúan o negocian la comercialización de productos que para algunos es difícil encontrar o producir en el área geográfica del mundo en la que se sitúan. Entonces, ¿cómo lo definimos por área geográfica? Bueno, aquí están las 4 divisiones principales. Ahora, de acuerdo a lo que ofrece, podemos encontrar los dos principales mercados, que sería el primero de mercancías y el segundo el de servicios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy fácil. Como lo decíamos al principio en la definición del bien, que es el producto o el servicio, aquí lo diferencia o lo divide así tal cual. El mercado de mercancías es aquel bien tangible que se produce para su venta. Por ejemplo, todo lo que podemos encontrar en un Walmart, en Sanborns, en alguna farmacia, aquello que es tangible. De servicios son aquellos que ofrecen algún tipo de servicio, por ejemplo, el de transporte, el de recreación, el de salud, o sea, es algo más intangible. La mercancía es algún producto que podemos tocar, porque el que nos
podemos llevar y que nos va a satisfacer cierta necesidad, y el servicio es algo un poco más intangible. Entonces, de acuerdo a lo que ofrece, esas son las dos principales divisiones o segmentaciones que nos puede ofrecer este tipo de mercado. Ahora, ¿por qué es importante segmentar el mercado? El mercado es muy grande y si ustedes ya leyeron el artículo de los 5 nichos de alto crecimiento, se dan cuenta como al principio les dice, entonces si vas a ofrecer, por ejemplo, un spa, ¿a qué mercado vas dirigido? Bueno, pues a las mujeres. Bueno, ¿qué más o qué otras variables, aparte de ser mujer, necesito para que tu producto, tu servicio, pues esté más personalizado o vaya realmente al mercado al que quieres cubrir? Puedes ponerle un rango de edad, un nivel socioeconómico, la ubicación en cierta región, qué más o cómo más puedes dividir al mercado. Bueno, como les decía, el mercado es tan amplio y está formado por clientes muy diferentes y cada uno tiene una necesidad de compra diferente. Por lo tanto, es muy importante segmentarlo. Esta segmentación divide al mercado tal cual como lo vemos aquí, aquí es una gráfica muy sencilla, pero vemos cómo esta segmentación aquí los engloba por colores, porque probablemente los que están en amarillo comparten ciertas características y son diferentes a los que están acá en rojo. Entre más segmentemos y más conozcamos al mercado, le podemos ofrecer una oferta mejor diferenciada y adaptada a cada uno de estos grupos. ¿Cuáles son las variables con las que puedo segmentar el mercado? Bueno, la primera es geográfica. ¿Qué es la variable? ¿De qué habla esta variable? Bueno, pues está dirigida a las personas que están en cierto país, en cierta región, en cierta ciudad o en cierto código postal. Entonces, mi principal variable o la primera que voy a definir es la geográfica. ¿Dónde está mi cliente? La demográfica. Aquí vemos, por ejemplo, que puede ser género, si es hombre, si es mujer, la edad, sus ingresos, su nivel de educación, la profesión, su clase social, su religión o nacionalidad, porque estas características también pueden persuadir a que un cliente pueda adquirir tu producto o sus necesidades van a ser muy diferentes entre sí para los que tienen esta diferenciación de variables. Las psicográficas son el estilo de vida y la personalidad, más como son un poco más de ciertos factores que se van tomando a través del tiempo y de experiencias. Pues es nuestro estilo de vida y personalidad. Pueden ser algunas que van muy enfocado a algo que tenga que ver con ingreso, con género, con profesión, y hay otras que van más por nuestra manera de ser o nuestra forma de ser o de relacionarnos con los demás. La conductual es la frecuencia de uso del producto, la búsqueda del beneficio, el nivel de fidelidad, la actitud hacia el producto. Entonces, aquí, por lo regular, esta variable para algunos productos es muy importante porque si es una persona si es un cliente que en su rutina diaria usa mi producto o que lo necesita para su día a día, pues son esos clientes que van a ser pues más fieles y aquellos que me van a demandar constantemente el producto, no solamente una vez, sino que se les acaba y lo vuelven a comprar y lo vuelven a comprar. Eso puede ser como los productos de, no sé, se me ocurre como los de cosmética, los de perfume, alguna crema, algo un poquito más específico o que pueda tal vez resolver una problemática muy específica y que sea de mucho diferencial entre una persona y otra. Estas son las principales y entre más desglosemos en nuestro proyecto o en nuestra tarea que vamos a hacer estas, quiere decir que conocemos más a fondo a nuestro cliente y por lo tanto vamos a saber cómo venderle y qué venderle más específicamente. Ahora, una vez que conocemos estas variables, podemos entrar o ahondar en el estudio de mercado. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio de mercado? Bueno, sus objetivos son suministrar información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto determinado. Y el segundo objetivo es recoger información
sobre los productos o los servicios que supone suministrar el proyecto. Acuérdense que el estudio de mercado, viéndolo desde un enfoque financiero, es información que me va a dar de aceptación del producto, de cuáles son las variables o los atributos tal vez que el mercado busca en cierto producto que le satisface cierta necesidad, cuánto están dispuestos a pagar con él, con qué periodicidad lo comprarían, porque eso lo tengo que convertir a ventas. Obviamente, entre mayor sea un margen de utilidad entre el precio y el costo, pues obviamente el negocio puede ser más rentable o me puede dar indicadores financieros más atractivos. Ahora, otro objetivo o el tercer objetivo del estudio de mercado. Con este se evitan gastos porque muchas veces nosotros tenemos una idea de que el producto puede ser atractivo para cierto mercado, pero ya al aplicar una cierta metodología, pues nos damos cuenta que probablemente sí es una necesidad, sí puede existir una oportunidad de negocio, pero no tan rentable como la pensábamos. Por lo tanto, antes de que se pueda dar cierto nivel de inversión o que tengamos que gastar demasiado presupuesto en el proyecto, el estudio de mercado nos dice, no, hazlo paso por paso. Si en el estudio de mercado te doy como conclusión que el proyecto no es viable, pues te estás ahorrando el técnico, el económico y el financiero. Por lo tanto, la información que me da o la conclusión con la que llego al estudio de mercado nos da pie a que abandonemos la idea o a que la continuemos, porque el continuar también me incurre en un gasto. Las decisiones que tomamos en el estudio de mercado se toman basadas en la existencia real de esta necesidad y como resultado del cúmulo de información obtenida en cantidad y calidad. Lo que buscamos aquí es información de nuestros clientes, información de nuestros competidores y de todo lo que necesitamos para que el producto pueda llegar a nuestro cliente final. Permite también conocer el ambiente en donde la futura empresa realizará sus actividades económicas y permite tomar cursos alternativos de acción que se pudieran presentar tanto a la hora de llevar a cabo la ejecución del proyecto como en su funcionamiento. Por ejemplo, si por algo el estudio de mercado me da tal vez lo que yo pensaba hacer o mi plan de trabajo que pensaba elaborar en el proyecto no es tan rentable, pues de cierta manera me dice, por este camino probablemente no sea la mejor idea, pero analiza otras tres opciones. Si la A no es buena, pues la B, la C o la D. Es importante que las analices para que tengas mayor decisión o mayores opciones para poder echar a andar el proyecto. Permite también conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real, porque muchas veces lo que nosotros detectamos en nuestro análisis situacional, pues probablemente no sea una necesidad real o el volumen o el número de personas beneficiadas, pues no va a ser tanto o un número tan grande como para definir el proyecto como viable. Entonces, conociendo estos objetivos podemos decir que el estudio de mercado es uno de los más importantes y complejos análisis que debe realizar el investigador. Más que centrar su atención sobre el consumidor y la cantidad del producto que éste demandará, se tendrán que analizar los mercados, los proveedores, los competidores e incluso cuando así se requiera, se analizarán las condiciones externas del mercado, que es lo que ustedes hicieron o comenzaron a analizar en una parte del análisis situacional. Ahora, objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Suministrar información y analizar y dar los análisis que aseguren la utilidad del proyecto o servicio para la toma de decisiones del usuario final. El objetivo general es que este estudio me dé información de continuar o abandonar mi idea de proyecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. Determinar la cantidad de bienes o de servicios provenientes de una nueva unidad de producción
que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Definir cuál es el objetivo fundamental para lo cual es necesario plantear estas preguntas. ¿Qué producto o servicio se desea producir o presentar? ¿Para quién va a producir o quién utilizará el servicio? ¿Cuál será el flujo de esa producción o servicio? Aquí es, ¿qué vamos a vender? ¿Para quién? O a quién se lo vamos a vender y cómo lo produciríamos y llevaríamos a nuestro consumidor final. Con base en lo anterior se puede decir que existen 3 objetivos específicos a definir en el estudio de mercado: producto, servicio, consumidor y sistema de distribución del producto. O sea, las anteriores diapositivas se resumen en esta. ¿Cuáles son los objetivos o qué hay que definir en el estudio de mercado? El producto o servicio, el consumidor y nuestro sistema de distribución. Ahora, para hacerlo, es muy importante que tengamos una estructura de nuestro análisis. Esta investigación debe proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones y que en este tipo de estudios la decisión final esté encimada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto. La investigación que se realice debe tener las siguientes características. Bueno, debe ser sistemática, debe ser objetiva y no tendenciosa, o sea, que mi opinión o mis preferencias no, no dejarlas o no darles mayor peso que lo que diga el mercado. Probablemente si yo soy quien definí la necesidad, pues muy probablemente yo estoy muy convencida que sería un proyecto atractivo, pero el estudio de mercado probablemente me dé una información diferente. Entonces, hay que ser muy objetivos, analizar muy bien la información que me está dando el exterior, no solamente porque sea mi preferencia o porque sea mi gusto voy a hacer o voy a tomar tal o cual decisión, sino aceptar la información que viene de fuera. Los datos recopilados siempre deben de ser información útil, o sea, tenemos que ser lo más concisos posibles. Si se va a aplicar una encuesta, si se va a aplicar un focus group, si se va a aplicar algún estudio de las características de observación del mercado del posible cliente, pues que sea de verdad información útil, que no se gaste ni tiempo ni dinero en sacar datos que probablemente no me den información importante. El objetivo de esta investigación debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones. Entonces, pasos que se deben de seguir para la investigación. Primero, hay que definir el problema. Segundo, son las necesidades y fuentes de información. ¿A quién le voy a preguntar qué necesito y a quién se lo voy a preguntar? Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos, procesamiento y análisis de datos e informe. Aquí, como decimos, ya definí un problema, voy a investigar o voy a buscar toda la información disponible, ya sea a través de cuestionarios, que son encuestas, como les decía anteriormente, de bases de datos, por ejemplo el INEGI, de los censos que aplica el INEGI, de algún estudio en una universidad o en alguna institución que sea muy formal, en donde tengan tal vez datos que puedan ser muy relevantes en mi estudio de mercado y por lo tanto en mi toma de decisiones. Proceso y analizo todos estos datos y voy a trabajar en un informe final con el cual yo concluya si el proyecto o mi idea de proyecto pueden ser viables o pueden no ser viables en esta primera etapa de estudio de mercado. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de información que puedo encontrar? Bueno, la primera es la información obtenida de primera mano por él o los investigadores y cuya finalidad es la propia investigación, que es la primaria. Esta por lo regular no la da el público, o sea, yo ya definí a quién le voy a vender esa persona o a mi consumidor con todas mis variables o toda mi segmentación. Si él cumple con esas características, él me puede dar información, como dice aquí, de primera mano.
y con la cual esa información es la más valiosa, porque es la que me está dando el perfil de cliente al que yo estoy buscando. Entonces, por eso esa es la más valiosa y se le llama primaria. La segunda, que es la secundaria, son aquellas que reúnen información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros o datos de la propia empresa o algunas otras empresas más. Entonces, toda esta es como información adicional que me puede ser importante, pero que no me la da el consumidor, sino que me la dan otros entes. Acuérdense, la primaria y la más importante es la que te da el posible consumidor o el posible cliente, el que tiene las variables que tú estás buscando de tu mercado. Por ejemplo, si vas a vender algún producto para bebés, probablemente tu información primaria te la van a dar, obviamente, los papás de los niños, porque ellos ya tienen cierta experiencia o ya conocen las necesidades de su hijo y te van a dar esa información que tú necesitas. Por ejemplo, si es de pañales, ¿cuántos pañales usa su bebé al día? ¿Cuál es cuál es un material que usted en su experiencia con su hijo le ha dañado la piel de su bebé? ¿Cuáles son tal vez el tipo de pañal o el tipo de material que en su experiencia ha hecho que se derrame el líquido de la pipí o de la popó, no sé, por poner un ejemplo. Toda esa información, la más importante, es la que te da, que puede ser tu posible consumidor. Y toda la adicional o la secundaria puede ser tal vez algún instituto de dermatología que hizo un estudio de la sensibilidad de la piel de los bebés. Entonces, esa información te sirve o te es de ayuda para que puedas complementar tu estudio de mercado. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de fuentes primarias o de información que te puede dar las fuentes primarias? Bueno, el número potencial de consumidores probables, porque si les aplicas una encuesta, pues si tú les das la opción o le das las características de tu producto y les preguntas si lo comprarían o no lo comprarían, pues ahí tú te puedes dar cuenta de la aceptación y por ende el número potencial de consumidores que tendrías. ¿Dónde efectúan las compras? Si lo hacen en centros comerciales, en expendios, en línea. ¿Qué tipo de servicios prefieren? La ubicación geográfica de compradores y usuarios, el volumen de compras, cuándo efectúan las compras, por mes, por semana o a diario, motivos por los cuales efectúan las compras, cómo se ven afectadas las decisiones de compra, usos dados en los productos, indicadores en los hábitos de compras y otras características adicionales como edad, sexo, color, raza, tamaño de la familia, escolaridad, entre otros. Por lo regular, estos datos se toman de encuestas que se aplican y muy probablemente ustedes, como parte de las actividades para estudio de mercado, tengan que diseñar una encuesta para aplicarla a su mercado objetivo. Otro ejemplo, pero ahora de fuentes secundarias, son las cámaras de comercio, las universidades, los centros de estadísticas de los gobiernos municipales, estatales y federales, periódicos y revistas especializadas, porque acuérdense que hay revistas y periódicos o publicaciones científicas, las cuales están avaladas porque son artículos que mandan investigadores y que antes de publicarlos se valida que la información sea real. Centros de salud regionales y estatales cuando se trata de algo de salud, el internet siempre y cuando sean fuentes que no sean tan tendenciosas o que realmente sean validadas o que ya exista una investigación antes de que se publiquen. Hay buscadores en los cuales ustedes pueden encontrar información que sí es real, que sí está validada como real, así como como existen periódicos y revistas especializadas, también existen sitios donde podemos encontrar información que sí se considera real y valiosa y de importancia para un estudio de mercado. Muy bien, entonces hasta aquí dejaríamos estudio de mercado y comenzamos con análisis de la demanda.